La historia tiene un lado oscuro que pocos conocen. Janis Joplin siempre fue vista como una mujer libre, intensa y auténtica, sin filtros ni miedo a mostrarse tal cual era. Sin embargo, pocos saben que había una estrella del rock que no podía soportar: Jim Morrison, y no sin motivo. Su primer encuentro no fue solo un choque de egos descontrolado, sino algo mucho más inquietante. Durante años, ese episodio se comentó en voz baja, se mitificó, o simplemente se olvidó como un típico desorden del mundo del rock. Pero ahora, una nueva revelación ha salido a la luz, poniendo en jaque todo lo que creíamos saber sobre estos dos gigantes del escenario. Prepárense, porque lo que vino después no es solo sorprendente, es inolvidable. Los orígenes crueles. Janis Lynn Joplin nació y creció en Port Arthur, Texas, un lugar donde la tradición era ley y la conformidad una obligación. Cualquier diferencia se pagaba con la exclusión. Janis no solo rompía el molde, sino que lo destrozaba con su personalidad irreverente. Desde niña, su pasión por el arte, la poesía y la música la alejaba de lo habitual. Mientras sus compañeros escuchaban música pop o country, ella se sumergía en los sonidos del blues, con artistas como Bessie Smith, Ma Rainey y Lead Belly, quienes narraban historias de dolor, injusticia y anhelo de manera profunda. Pero Port Arthur no solo la juzgaba, la atacaba. En la escuela, fue blanco constante de burlas por su apariencia. Su acné, su peso, su estilo poco femenino eran usados para humillarla sin descanso. Pero el daño no solo venía de los insultos, era un acoso psicológico que calaba hondo y se hacía cada vez más fuerte. Lo que empeoraba la situación era que Janis no callaba lo que pensaba. En un Texas profundamente segregado, ella defendía abiertamente la integración racial, lo que la convirtió en un blanco aún mayor de las críticas. Su esperanza de encontrar un refugio estaba puesta en la universidad, primero en Lamar State College of Technology y luego en la Universidad de Texas en Austin. Quizás allí serían valoradas sus diferencias, su talento, pero no fue así. Austin escondía la misma crueldad que Port Arthur. Pronto, Janis ganó una reputación por su aspecto descuidado, camisas grandes, andar descalzo y una autoarpa bajo el brazo, que la aislaba aún más. Su sufrimiento alcanzó un punto culminante cuando fue votada el hombre más feo del campus por una fraternidad. Esas heridas profundas, la humillación constante y el rechazo ardían en su alma, pero al mismo tiempo se convirtieron en el motor que impulsó su música. Cuando cantaba, no se guardaba nada. Su voz transmitía la intensidad de alguien que había sido marginado y había decidido convertir ese dolor en fuerza. No cantaba blues, lo vivía. Su música no era técnica ni pulida. Era una verdad brutal, una voz para los que se sentían invisibles. Su carrera se transformó en un acto de resistencia, una declaración de identidad frente a quienes quisieron borrarla. Pero aunque esa herida la acompañó siempre, Janis encontró en algo inesperado un aliado y, a la vez, una carga. El consuelo sureño. Para Janis Joplin, Southern Comfort no era solo una bebida, era parte de su esencia. Sobre el escenario, con sus gafas rosas enormes, su estilo bohemio y esa voz rasgada capaz de partir corazones, la botella de Soco era su compañera inseparable. No importaba si estaba ante miles en Woodstock o en un pequeño bar, aquella botella parecía un símbolo, un amuleto. Más que un acto de espectáculo, bebía para calmar los nervios y dejar que la emoción fluyera libre, explotando en cada gemido, en cada grito. No bebía con delicadeza ni cuidado, sino con la intensidad que la definía, consumiéndola y dándole fuerza a la vez. La leyenda de Janis Joplin no solo está escrita en sus poderosas canciones, ni en su voz inconfundible. También está marcada por una relación única y complicada con algo tan simbólico como ella misma. Southern Comfort. Valiente, irreverente, Janis vivía sin pedir permiso, y la bebida, igual que ella, era una figura rodeada de malentendidos.
Muchos creían que Southern Comfort era un whisky fuerte y tradicional, pero la verdad es más compleja. Durante décadas, ese licor fue un producto peculiar, hecho a base de aguardientes neutros, casi más parecido al vodka que al bourbon clásico. Era común verla con una botella de zoco, ya fuera detrás del escenario, en los autobuses de gira o simplemente descansando con ella bajo el brazo durante entrevistas. Fans y periodistas no tardaron en identificar esa imagen como parte del encanto rebelde de Janis. Curiosamente, la empresa detrás de Southern Comfort aprovechó esa conexión inesperada para impulsar su marca. Sin embargo, Janis nunca recibió un centavo por ser, sin querer, su musa más emblemática. En respuesta, los creadores le enviaron un abrigo largo de piel de lince y un sombrero a juego, un gesto tan ostentoso como representativo de la época. Para Janis, que a menudo se sentía insegura sobre su belleza, ese abrigo se convirtió en un símbolo de poder y desafío que llevaba con orgullo. Pero, como todo lo que la definió, Southern Comfort fue tanto su amigo fiel como su cruel enemigo. Esa bebida que le otorgaba valor para subir al escenario, también nublaba sus sentidos y desdibujaba sus límites personales. Su vínculo con el alcohol no era solo parte del show, estaba profundamente entrelazado con sus inseguridades, su dolor y la presión aplastante de la fama. Zoco la anestesiaba cuando el peso del mundo se hacía insoportable, la calentaba cuando sentía frío y soledad, pero también fue un ingrediente más en el trágico cóctel que terminó con su vida a los 27 años. Amores que ardieron y se apagaron. A pesar de ser una figura icónica de libertad y rebeldía, la vida sentimental de Janis fue, muchas veces, un reflejo silencioso de desamor y soledad. Buscaba el amor con la misma pasión con la que entregaba su música, pero encontrar ambos en simultáneo fue casi imposible. Sus relaciones eran intensas, efímeras, a menudo una ráfaga de fuego que terminaba en cenizas. Se lanzaba a cada romance con toda su energía, pero era común que ella quedara sola al final. Algunos admiraban su genio, pero no podían lidiar con su intensidad. Otros solo querían su fama y no su alma. Una y otra vez abrió su corazón solo para recibir indiferencia o traición. Quizás el episodio más conmovedor fue en 1968, durante un breve encuentro con Leonard Cohen en el Hotel Chelsea de Nueva York. Cohen describió esa noche en su canción Chelsea Hotel número 2, con una mezcla de distancia poética. Pero para Janis, ese momento fue mucho más que un simple recuerdo pasajero. Se cree que esa noche, en realidad, estaba buscando a Kris Kristofferson y terminó aceptando cualquier compañía disponible, un arreglo melancólico que envuelve toda la historia. Décadas después, Cohen reconoció que no supo cómo manejar ese recuerdo, dándose cuenta tarde de que para ella había sido un episodio profundamente íntimo. Esa noche, como muchas otras en su vida amorosa, terminó en desilusión. Esas heridas de amor no solo marcaron su vida personal, también impregnaron su música. Canciones como Piece of My Heart, Cry Baby o Maybe no eran solo melodías, sino confesiones cargadas de ese dolor desgarrador que deja el amor cuando te vacía el alma. Esa vulnerabilidad cruda, imperfecta y profundamente humana fue su sello, la razón por la que su voz llegó al corazón de tantos que, como ella, sintieron el dolor del rechazo y la esperanza ardiente de ser amados. Detrás de la fama y el abrigo de piel, Janis Joplin era una chica tejana que ansiaba ser abrazada y que quizás nunca creyó del todo que ese amor existiera para ella. La fama nunca vino para sanar las heridas de Janis Joplin. Más bien, las amplificó, dejando al descubierto todo lo que ya estaba roto en su interior. Antes de que su nombre se convirtiera en un grito reconocido alrededor del mundo, Janis ya batallaba contra sus demonios, recurriendo al alcohol y a las anfetaminas para calmar ese dolor invisible que la carcomía por dentro. Cuando irrumpió en la escena nacional, primero con Gran Hermano y el Holding Company, y después como artista solista,
esa dependencia se volvió más profunda y oscura. Fue la heroína la que terminó por ocupar un lugar central en su vida. A pesar del éxito rotundo que alcanzaba, o tal vez por eso mismo, la soledad y la inseguridad que la habían acompañado desde niña se intensificaron con crueldad. Los que la conocían de cerca observaban con impotencia cómo esa mujer capaz de electrizar a miles en un concierto fuera cada vez más una figura aislada fuera del escenario. Las amistades se desmoronaban bajo el peso de su comportamiento errático y el frenético estilo de vida que antes la hacía sentir invencible, pero que ahora la drenaba hasta vaciarla. Janis buscó la sobriedad en más de una ocasión. A mediados de los años 60, incluso intentó alejarse del bullicio de San Francisco y volvió a Texas, su ciudad natal, con la esperanza de limpiar su mente y su cuerpo. Pero la llamada de la música y el estilo de vida que la acompañaba resultaron demasiado poderosos. No tardó en regresar a California, al epicentro de la escena musical, donde los viejos hábitos la atraparon de nuevo. Los momentos de lucidez y esperanza fueron breves y efímeros. En los meses finales de su vida, mientras grababa el que sería su álbum más icónico, Pearl, quienes la rodeaban aún tenían esperanzas de un futuro brillante para ella. Sin embargo, detrás del telón, Janis volvió a caer en el abismo de la heroína. El 4 de octubre de 1970, solo 15 días después de la muerte de Jimi Hendrix, fue encontrada sin vida en su habitación de hotel en Hollywood. Tenía apenas 27 años. Amores que ardieron y se apagaron. A pesar de ser una figura icónica de libertad y rebeldía, la vida sentimental de Janis fue, muchas veces, un reflejo silencioso de desamor y soledad. Buscaba el amor con la misma pasión con la que entregaba su música, pero encontrar ambos en simultáneo fue casi imposible. Sus relaciones eran intensas, efímeras, a menudo una ráfaga de fuego que terminaba en cenizas. Se lanzaba a cada romance con toda su energía, pero era común que ella quedara sola al final. Algunos admiraban su genio, pero no podían lidiar con su intensidad. Otros solo querían su fama y no su alma. Una y otra vez, abrió su corazón solo para recibir indiferencia o traición. Quizás el episodio más conmovedor fue en 1968, durante un breve encuentro con Leonard Cohen en el Hotel Chelsea de Nueva York. Cohen describió esa noche en su canción Chelsea Hotel número 2, con una mezcla de distancia poética, pero para Janis, ese momento fue mucho más que un simple recuerdo pasajero. Se cree que esa noche, en realidad, estaba buscando a Kris Kristofferson y terminó aceptando cualquier compañía disponible, un arreglo melancólico que envuelve toda la historia. Décadas después, Cohen reconoció que no supo cómo manejar ese recuerdo, dándose cuenta tarde de que para ella había sido un episodio profundamente íntimo. Esa noche, como muchas otras en su vida amorosa, terminó en desilusión. Esas heridas de amor no solo marcaron su vida personal, también impregnaron su música. Canciones como Piece of My Heart, Cry Baby o Maybe no eran solo melodías, sino confesiones cargadas de ese dolor desgarrador que deja el amor cuando te vacía el alma. Esa vulnerabilidad cruda, imperfecta y profundamente humana fue su sello, la razón por la que su voz llegó al corazón de tantos que, como ella, sintieron el dolor del rechazo y la esperanza ardiente de ser amados. Detrás de la fama y el abrigo de piel, Janis Joplin era una chica tejana que ansiaba ser abrazada y que quizás nunca creyó del todo que ese amor existiera para ella. La fama nunca vino para sanar las heridas de Janis Joplin, más bien las amplificó, dejando al descubierto todo lo que ya estaba roto en su interior. Antes de que su nombre se convirtiera en un grito reconocido alrededor del mundo, Janis ya batallaba contra sus demonios, recurriendo al alcohol y a las anfetaminas para calmar ese dolor invisible que la carcomía por dentro. Cuando irrumpió en la escena nacional primero con Gran Hermano y el Holding Company, y después como artista solista, esa dependencia se volvió más profunda y oscura. Fue la heroína
la que terminó por ocupar un lugar central en su vida. A pesar del éxito rotundo que alcanzaba, o tal vez por eso mismo, la soledad y la inseguridad que la habían acompañado desde niña se intensificaron con crueldad. Los que la conocían de cerca observaban con impotencia cómo esa mujer capaz de electrizar a miles en un concierto fuera cada vez más una figura aislada fuera del escenario. Las amistades se desmoronaban bajo el peso de su comportamiento errático y el frenético estilo de vida que antes la hacía sentir invencible, pero que ahora la drenaba hasta vaciarla. Janis buscó la sobriedad en más de una ocasión. A mediados de los años 60, incluso intentó alejarse del bullicio de San Francisco y volvió a Texas, su ciudad natal, con la esperanza de limpiar su mente y su cuerpo. Pero la llamada de la música y el estilo de vida que la acompañaba resultaron demasiado poderosos. No tardó en regresar a California, al epicentro de la escena musical, donde los viejos hábitos la atraparon de nuevo. Los momentos de lucidez y esperanza fueron breves y efímeros. En los meses finales de su vida, mientras grababa el que sería su álbum más icónico, Pearl, quienes la rodeaban aún tenían esperanzas de un futuro brillante para ella. Sin embargo, detrás del telón, Janis volvió a caer en el abismo de la heroína. El 4 de octubre de 1970, solo 15 días después de la muerte de Jimi Hendrix, fue encontrada sin vida en su habitación de hotel en Hollywood. Tenía apenas 27 años. Su muerte selló su lugar en la leyenda del rock, no solo como una voz única, sino también como una de las trágicas figuras del llamado Club de los 27, una fraternidad de artistas que partieron a esa misma edad. Janis personifica junto a Hendrix, Morrison, Cobain y Winehouse la amarga realidad que se oculta tras la fama, la fragilidad humana que acecha en la sombra de la grandeza. A veces, la fascinación pública por su trágico final eclipsa la complejidad de su vida. Janis Joplin fue todo menos un cliché. Lejos de ser solo una víctima de los turbulentos años 60, fue una mujer con una inteligencia aguda y emociones profundas que tenía una voz poderosa y única para expresar su verdad. Irónicamente, Pearl, el álbum que Janis no llegó a terminar, se convirtió en su obra más refinada y emotiva. Lanzado un año después de su muerte, incluye éxitos que hoy son himnos, como Me and Bobby McGee y Mercedes-Benz. Canciones que desnudan con dolorosa sinceridad la vulnerabilidad y el ingenio que definieron su personalidad. Pearl permanece como uno de los discos más emblemáticos del rock, un testimonio estremecedor de lo que se perdió y de lo que pudo haber sido. Al final, Janis Joplin entregó todo a la música, incluso a sí misma. Su voz se apagó demasiado pronto, pero la pasión, el dolor y la intensidad que imprimió en cada nota siguen resonando a lo largo de generaciones. El sentido de familia y pertenencia que Janis Joplin sentía se intensificó profundamente al descubrir una verdad dolorosa sobre Bessie Smith, su ídolo y guía espiritual. En 1937, la legendaria cantante de blues fue enterrada sin una lápida, en un acto cruel que reflejaba el racismo rampante de la época. Bessie murió tras ser rechazada en un hospital exclusivo para blancos en Mississippi, negándole el tratamiento que pudo haberle salvado la vida. A pesar de la influencia y los logros que Smith dejó en la música estadounidense, nunca recibió el reconocimiento que merecía ni una tumba digna. Para Janis, eso no era solo un error histórico, era una injusticia que exigía reparación. Con la rabia como motor, Janis tomó acción. En 1970, unió fuerzas con Juanita Green